Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Le damos muchas gracias al Señor por su presencia, por su compañía. Gracias a cada hogar que se está conectando a esta señal. Gracias al Señor por cada persona que lo está buscando de corazón. Nuestra intención es poder facilitar que la comunión con Dios pueda ser cada día mejor para cada uno de nosotros. Le damos muchas gracias a Dios pues por este tiempo. Les animamos, les invitamos a que nos acompañen en oración para poner nuestro tiempo delante de nuestro Dios. Señor, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de estar delante de ti, juntos, en paz, en armonía. Gracias por esta oportunidad que tú nos das a través de estos medios que agradecemos siempre, Señor, porque pues se han vuelto este instrumento de comunicación entre nosotros. Muchas gracias. Gracias también, Señor, por la disposición de cada persona para buscarte, para venir a este encuentro contigo. Sabemos, mi Dios, que quien interesa en esta reunión eres tú. Tú eres, Señor, el motivo de nuestra reunión. Tú eres el motivo de nuestra disposición y de este ánimo, Señor, para buscarte, para alabarte, para exaltarte, para reconocer que tú eres el mayor en nosotros, que nuestra vida en ti realmente es distinta a como fue en otro tiempo cuando no te conocíamos. Muchas gracias porque podemos reunirnos, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos te rogamos, mi Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida a través de tu palabra y que tengamos todos nosotros el beneficio de este tiempo delante de ti. En el nombre de Jesús también queremos bendecir cada lugar donde se está predicando tu palabra. Te pedimos que unjas con tu Espíritu Santo a cada hombre, mujer, joven, jovencita que está compartiendo en los diferentes lugares. Te pedimos, mi Dios, que tú te glorifiques a través de todos ellos y que tu palabra corra con poder, con libertad en nuestra tierra. Que este México nuestro, tan amado, Señor, tan lindo y tan querido, como dice ese canto, Señor, que podamos nosotros verlo postrado delante de ti, Señor, reconociéndote como su máxima autoridad, reconociéndote como su único y verdadero Dios. Te pedimos pues, Señor, que tu palabra pueda inundar nuestra tierra con poder, con autoridad y con libertad. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios, como siempre lo hacemos con unos párrafos de su palabra. La Escritura nos dice así: Josué creyó la promesa que le hizo el Señor, aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Josué creyó la promesa que le hizo el Señor, aunque vio gigantes
en esa tierra nunca se atemorizó. Aunque vio gigantes en esa tierra nunca se atemorizó. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Los otros 10 reportaron: lo imposible es entrar. Solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Josué creyó la promesa que le hizo el Señor. Aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Los otros 10 reportaron: lo imposible es entrar. Solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Y la promesa alcanzarás. Y la promesa alcanzarás. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos venir a tu presencia, Señor. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia entraré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia entraré. Ante ti entraré con alabanza. Ante ti entraré en adoración. Ante ti hallaré paz en mi alma, y por siempre en tu gracia entraré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia estaré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia
ante ti apoyaré toda mi alma y por siempre por tu gracia estaré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. Ante ti viviré con gran confianza. Ante ti sanará mi corazón. Ante ti humillaré toda mi alma y por siempre en tu gracia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. Ante ti viviré con gran confianza. Ante ti sanará mi corazón. Ante ti humillaré toda mi alma y por siempre en tu gracia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. Sí, Señor, en tu presencia vivimos, en tu presencia estamos, Señor. Gracias porque podemos venir con libertad, podemos venir, Señor, con este anhelo de nuestro corazón de honrarte a ti, de bendecirte a ti, Señor. Y sabemos que en ti hallamos libertad, en ti hallamos redención, en ti hallamos vida, Señor, vida abundante, que es lo que tú trajiste para nosotros en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendito sea siempre. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Muy bien. Nuestro mensaje de esta tarde se llama Víctimas del engaño. Y bueno, pues lo primero que tendríamos nosotros que hacer sería definir lo que significa engañar. Evidentemente muchos ya tenemos una muy buena idea de lo que significa, pero solamente para tener esta referencia de la definición que nos da el diccionario de idiomas de Oxford, define
engañar ciertamente como un verbo transitivo. ¿Qué significa eso? Significa que se necesitan dos elementos para que esto suceda. Dos participantes, poder decirlo de alguna forma, o dos argumentos. Y las definiciones, las primeras que nos da, las acepciones que nos da este diccionario, es hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, etcétera, algo que no es verdad. También obtener un beneficio de alguien aparentando o haciéndole creer algo que definitivamente no es verdad. Y el tercera acepción que queremos comentar es hacer creer o ver que algo es distinto de como es en realidad. Eso se llama engaño o engañar. Ahora, como siempre, recurrimos a lo que Dios nos enseña, porque es lo que Dios nos enseña lo que vale la pena aprender. El capítulo 8 del libro de Daniel nos habla al respecto. Verso 23, la escritora nos dice lo siguiente: al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Y aquí me quiero detener un instante. Dice, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad. Yo no sé si en Cristo la situación actual pueda definirse de esta manera. Evidentemente, sabemos que siempre puede haber un mal mayor al que existe, pero estas palabras a mí me permiten entender que estamos en tiempos muy semejantes a lo que se está describiendo aquí. Y por eso es tan importante que consultemos lo que Dios nos enseña en su palabra. Y así sucedió con este Daniel. Es un mensaje, es una explicación que le da el arcángel Gabriel, se la da al profeta de una visión que había tenido. Y le instruye en esa visión, en esa explicación que le da el arcángel, en el sentido de que lo que él vio en aquellos días corresponde precisamente al fin de los tiempos. Entonces, aquí tenemos dos cosas que coinciden. Una, el anuncio de que estas cosas, de que esta explicación que está recibiendo Daniel es para el final de los tiempos, y otra, la descripción de los tiempos que dicen aquí y que nosotros podemos identificar como que los estamos viviendo ya. Dice, al final de sus reinados, ¿de quiénes? De gobernantes del mundo. Dice, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad. El colmo de su maldad. Nos platicaba nuestra, mejor ese comentario lo voy a omitir. Pero estamos en un tiempo en donde verdaderamente la maldad llega a su colmo. Continúo. Subirá al poder un rey brutal. Ahora, en algunos medios, en algunos ambientes, brutal, algunos lo toman como algo sensacional, algo muy bueno. No, está brutal. No. Aquí esta descripción implica una situación gravísima, gravísima. Un rey brutal, o sea, una entidad de autoridad sobre este mundo terrible, impresionantemente mala. Eso es a lo que se está refiriendo aquí. Y dice, un maestro de la intriga. Y sigo leyendo el verso 24. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda.
Yo no sé si nos damos cuenta en el tiempo en el que vivimos que son las iniciativas de maldad las que tienen éxito. Y se propone una y tiene éxito. Y se propone otra y tiene éxito. Llega a los congresos, se autoriza, se da por legítimo, y así va avanzando la maldad y avanzando la perversidad. Y va avanzando uno y otro aspecto. Y entonces dice, destrucción, y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Amados, estamos viviendo en estos tiempos. Y luego dice, provocará una tremenda cantidad de destrucción, ya lo leí, destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Esto no es un guión de una película. Esto es exactamente lo que va a ocurrir. Dice aquí que va a destruir ese rey poderoso, ese rey brutal, va a destruir a los líderes poderosos. ¿Qué líderes poderosos tenemos a la vista? Tenemos muchos líderes poderosos. Tenemos los líderes de las naciones poderosas, las naciones ricas de la tierra. Bueno, pues aquí dice que este rey terrible va a destruir a los líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. O sea, no estamos aquí hablando de una situación imaginada por alguien, por un novelista. Estamos hablando de un anuncio para los tiempos finales que estamos viviendo. Habrá destrucción de los líderes poderosos y el pueblo santo será arrasado. ¿Qué pueblo santo? Algunos pensarán, no, pues a lo mejor es Israel. Pero el pueblo santo somos todos nosotros, los que creemos en Cristo. Somos el pueblo santo de Dios. Entonces dice, será un maestro, verso 25, será un maestro del engaño. Y ahí está la relación con nuestro tema de hoy. Dice, será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe. Hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. O sea, es un enemigo mayor, un enemigo terrible, un enemigo que tiene que venir una autoridad superior a nosotros para derrotarlo. Porque aquí lo dice, será quebrantado, aunque no por poder humano. Daniel en el capítulo 9, o sea, el mismo profeta, un capítulo después, verso 27, dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de este tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, como punto culminante de todos sus terribles actos. Colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Entonces va a haber una alianza aún de aquellos que supuestamente están siguiendo al Señor, pero a la mitad de un periodo de 7 años, como lo hemos entendido a través de la Escritura, a la mitad de ese tiempo, dice, detendrá a los sacrificios y las ofrendas. O sea, como si se hubiera restaurado ya el servicio del templo de Dios allá en la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, de repente, pues se empiezan a hacer otra vez los sacrificios y otra vez todas las rutinas, ¿de acuerdo? Esa es la intención del pueblo de Israel, esa es la intención.
construir el nuevo templo y que vuelva a instaurarse los sacrificios y todo lo que ordenó la ley de Moisés. Recordemos que el pueblo de Israel no entiende a Jesucristo como el Mesías Salvador. Y por eso es que quieren reanudar el ejercicio de las ofrendas y sacrificios propuestos por la ley de Moisés. Bueno, ok. Alguien puede pensar, no, pues para que eso pase. Hombre, falta tantísimo. Pues no tanto, amados, no tanto. Estamos ante a una velocidad impresionante de los sucesos que abren paso a los tiempos finales. Y debemos de estar atentos, porque Dios quiere que estemos atentos a todas estas cosas. Entonces, bueno, continúo leyendo allá en Daniel 9, donde dice: como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Seguimos en el capítulo 12 del libro de Daniel. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días, que son los tiempos que señala el profeta Daniel. Ahora vamos a lo que escribió Pablo a Timoteo. En su primera carta, en el capítulo 4, dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Algunos se apartarán de la fe verdadera. A ver, para apartarnos de la fe verdadera, se necesita que conozcamos la fe verdadera. Si no la conocemos, pues no nos podemos apartar de ella. Pero si la conocemos y nos apartamos, eso quiere decir que hay un cambio de mentalidad en aquellos que lo hacen. ¿Y por qué cambiaría la mentalidad de aquellos que estaban en la fe verdadera? Pues simplemente por un engaño. Dice, estamos escribiendo aquí, leyendo aquí lo que escribió Pablo. Dice, nos alerta que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas, mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¿Tú seguirías conscientemente a una persona que tenga muerta la conciencia? Desgraciadamente muchos los van a seguir. Muchos van a ser engañados. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 13. A partir de la segunda parte del párrafo 2, dice: y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. ¿Se acuerdan que Daniel habla de un rey, ¿cómo lo llamó? Un rey brutal. Bueno, Apocalipsis está hablando aquí. El dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. ¿Se acuerdan que leímos ahorita en la carta a Timoteo que muchos se van a apartar de la fe verdadera? Porque van a venir eventos que van a parecer milagrosos y milagrosos de parte de Dios, y mucha gente va a ser engañada. Mucha gente va a ser seducida por todas estas situaciones. Sigo leyendo Apocalipsis. Y dice, todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia.
ese rey brutal. Y dice aquí, adoraron al dragón, verso 4, adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia. Y aquí el dragón pues no es otro que Satanás. Satanás y un rey brutal promovido por él, al que se le llama la bestia en este capítulo 13. Y dice el verso 4, adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? O sea, aquí ya hay una completa consternación, una completa distracción en el mundo entero. O sea, no está hablando de unos cuantos, está hablando del mundo entero, que serán distraídos, que serán engañados a través de una serie de circunstancias maravillosas que evidentemente no corresponden a lo natural. Y entonces la gente va a irse tras ese engaño. Y entonces dice, ¿quién puede luchar contra ella? O sea, el poder de este rey, al que llama Daniel rey brutal, aparece como invencible, aparece como lo máximo que alguien pueda imaginarse. Y entonces dice el verso 5, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios, y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera. Es este rey brutal del que habla Daniel. Dice, se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. O sea, estamos hablando de una situación terrible, terrible. Y entonces continúo leyendo el verso 7. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Un gobernante a nivel mundial, un líder a nivel mundial, al que Apocalipsis 13 le llama la bestia. Y que nosotros sabemos que es un líder promovido por Satanás para engañar a la humanidad entera, para hacer que la humanidad entera le siga y le sirva. Y entonces dice el verso 8, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Y de quién de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo, el Cordero que fue sacrificado, dice aquí, antes de la creación del mundo. Todos los que pertenecen, dice el párrafo 8, todos los que pertenecen a este mundo. Por eso la insistencia, amados. Pablo lo escribió, dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Necesitamos considerarlo. Queremos ser amigos del mundo, en automático vamos a acabar siendo enemigos de Dios. Ahora, no se trata con esto de que despreciemos a los habitantes del mundo que no conocen a Dios. No se trata de eso, tenemos que tener misericordia de todos ellos. Jesús tuvo misericordia, decía que veía a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y así anda el mundo, divagando,
yendo de un lado para otro, de una doctrina a otra, yendo de una situación a otra, de una manera de pensar a otra, perdidos en sus razonamientos. Y no se trata de menospreciarlos y de criticarlos, se trata de tener misericordia de este mundo. Porque si nosotros tenemos la bendición, por lo que dice la Escritura, de que nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, hay millones de personas que no están inscritos en él. Entonces nosotros necesitamos tener compasión, pero por supuesto, tener un gran cuidado de no ser engañados junto con aquellos que pertenecen al mundo. El mundo tiene sus propios ídolos. El mundo tiene su veneración a sus propios dioses. Nosotros sabemos que solo hay uno, un Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios de la creación, el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro también. Dice el verso 11 de esto que estamos leyendo en Apocalipsis 13, luego vi otra bestia. Esta salía de la tierra, tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón, un demonio. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. O sea, aquí estamos hablando del equipo de campaña, llamémoslo así. El equipo de campaña de aquel rey brutal. Aquel que va a venir a promover la imagen de aquel líder mundial. El que va a venir en esa tarea de ganar los más adeptos posibles. Un proselitismo a favor de la bestia. Y esta segunda bestia, dice, ejercía toda la autoridad de la primera y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de una herida mortal. Hacía milagros esta segunda bestia. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. ¡Oh, milagro, milagro! Dice, con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Otra vez, los que pertenecen a este mundo, los que viven para lo terrenal, para lo carnal, los que tienen su mayor objetivo en la vida, integrarse al mundo, a lo que hace el mundo, a la corrupción, a la idolatría, al desenfreno, a la perversidad, a la inmoralidad. Los que pertenecen al mundo. Nosotros, amados, no pertenecemos al mundo. Vivimos ciertamente en el mundo, pero no pertenecemos a él. Ya alguien nos compró con su sangre preciosa. Ahora somos propiedad del Dios vivo, pero hay muchos que pertenecen al mundo. Y entonces lo que dice aquí el libro de Apocalipsis es que hizo que aquel promotor de la bestia hizo que cayera fuego del cielo a la tierra, y con los milagros se le permitió en nombre de la primera, engañó a todos los que pertenecen a este mundo, les ordenó además que hicieran una gran estatua de la primera bestia. ¿Se acuerdan que lo primero que Dios prohibió cuando dijo, yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Lo primerito, no te harás imágenes, ni escultura, ni obra de arte para adorar. No lo harás, lo dice el Señor. Lo primero que dice el Señor. ¿Y qué viene a hacer este publicista de la bestia? Este publicista de este rey, ¿cómo se llamó? Brutal, este rey despiadado, terrible. ¿Qué viene a hacer? Dice,
engañó a todos, les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. O sea, no solamente ordenó que se hiciera la estatua, sino que de repente ya la estatua habla. O sea, son cosas que quizás cuando nunca hemos tenido contacto con la Escritura y leemos estas cosas, nos pueden sonar tan extrañas, tan difíciles de comprender. Pero no tengamos duda, amados, estamos ante la verdad completa, literal de Dios. Y así como está anunciado, así ha de suceder. Porque Dios no nos engaña, porque Dios no nos miente. Lo que Dios quiere es demostrarnos su amor. Y lo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Bien, se le dio poder, dice, para dar vida a esta estatua, para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Es la estatua la que ordena que quien no la adore muera. Además, dice aquí, exigió que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esta marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Cosas tremendas de los tiempos finales. Juan, en su segunda carta, en el capítulo 1, escribió lo siguiente, párrafo 7. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. De eso se trata esta vida, amados. De que todos podamos desarrollar una relación con nuestro Dios vivo y verdadero, de tal manera que Él pueda llegar a ser nuestro Padre. El que sea nuestro Dios no significa que sea nuestro Padre. Que sea nuestro Dios quiere decir que Él nos creó, que somos creación de Dios. Pero que sea nuestro Padre es cuando nosotros recibimos a su Hijo en nuestro corazón. A partir de ese momento, entonces, venimos a ser hijos o hijas de Dios. No antes. Antes somos su creación nada más. Entonces, bueno, y dice, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Y luego dice en la carta, Pablo, hablando a Timoteo nuevamente, en su segunda carta, en el capítulo 3, dice, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. O sea, va a haber no solamente gente engañada, sino promotores del engaño. Promotores del engaño que también van a ser engañados, o sea, un círculo completo. Ahora, es importante esto. Una cosa es que nos engañen y otra cosa que nos dejemos engañar. Que nos dejemos engañar implica que nosotros abrimos la puerta para que el enemigo nos engañe. Jeremías, desde Jeremías, capítulo 7, verso 4, está advirtiendo a través de esta palabra. Dice, no se dejen engañar por los que les prometen seguridad, simplemente porque aquí
está el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. O sea, tiempos de Jeremías, el profeta. Y el verso 8 dice, no se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir, porque el templo está aquí. Dice, eso es una mentira. Seguimos adelante. Jesús lo advirtió a sus discípulos. En el capítulo 13 del Evangelio, de la versión de Marcos, del Evangelio de Jesús, a partir del verso 3, la Escritura nos dice lo siguiente. Más tarde Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés, estos cuatro, se le acercaron en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por cumplirse? Están preguntándole del final, del fin de los tiempos. Y entonces Jesús contestó, no dejen que nadie los engañe. Amado, amada, no dejes que nadie te engañe. Es la instrucción del Señor Jesucristo a sus discípulos. Y hoy nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. No dejes que alguien te engañe. Y dice el verso 6, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras, de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo. Y aquí ha temblado tantas veces en el mes de septiembre que le pedimos al Señor que tenga misericordia de nuestra nación. Y dice entonces, una nación entrará en guerra, en un reino con otro. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres. Pero eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Pues sí, así como cuando una mujer empieza con el trabajo de parto, pues empiezan los dolores, las incomodidades, pero después vienen más. Por supuesto. Verso 9, cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Ahora, algunos pueden decir, bueno, eso ya sucedió en el tiempo de Jesús. Y a los discípulos los masacraron, los hicieron como si el único que murió de muerte natural fue Juan. Todos los demás los alcanzó la persecución. No pensemos que esto es exclusivo del tiempo de los discípulos. Y entonces dice aquí, serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Amados, ¿estamos dispuestos a enfrentarnos ante jueces, ante diferentes entidades de autoridad por seguir a Cristo? ¿O vamos a ser como aquellos que abandonan la fe genuina por las circunstancias? Dice, pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. O sea, imagínate, te están persiguiendo por ser de Cristo y aprovechas la oportunidad para darles testimonio. Aleluya. Eso, bueno, solamente el Señor puede guiarnos en esas circunstancias. Verso 10. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. O sea, esto es un antecedente de los tiempos del fin. La buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Antes de la pandemia, había una gran cantidad de ministerios internacionales que se transmitían por todo el mundo. Después de la pandemia, se multiplicaron todos los ministerios que predican la palabra a través de los medios electrónicos.
Se multiplicó. O sea, fue un hervidero, es un hervidero de ministerios que estamos predicando la palabra del Señor a través de estos medios electrónicos. Y estamos en todos lados. Ahora, no piensen que somos una organización humana. O sea, porque hay ministerios grandes, ministerios medianos, ministerios pequeñitos, pero todo el que tiene acceso a un celular y tiene a Cristo en su corazón está predicando la palabra de Dios a toda criatura. Eso está sucediendo y esa es una de las cualidades, una de las señales que preceden al fin de estos tiempos. Dice, la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Ciertamente, con estos medios electrónicos también se predica la maldad, por supuesto. Y la maldad corre en abundancia. Y mientras más perverso alguien que predica publica, utiliza sus medios electrónicos para predicar, para anunciar o para presumir su maldad. Ciertamente, todos esos medios también están dando lugar a todas esas cosas, pero esta situación de que se está predicando la palabra a toda criatura se está cumpliendo, porque antes no todos tenían una antena, antes no todos tenían teléfono, pero ahorita todo el mundo tiene celulares. Todo el mundo, hasta las comunidades de menores recursos, tienen un celular. En la mayoría. Bueno, verso 11 dice, cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo hablen lo que Dios les diga en ese momento. ¡Qué maravillosa comunión podemos tener con el Señor! Que Él nos dice en el momento preciso qué es lo que Él quiere que nosotros digamos. Bendito sea Dios por eso. Bendita comunión que podemos tener con nuestro Dios. Estar tan compenetrados, estar tan cerca de nuestro Dios, que podamos nosotros ser guiados en un momento así, que por supuesto luce una situación difícil. En ese momento viene la dirección de Dios, como aquellos actores que se ponen su famoso chícharo en el oído para oír sus diálogos y no equivocarse. De la misma manera, pero a través de su espíritu. Gloria a Dios. Bueno, entonces dice, solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Saber que el Espíritu de Dios habla a través de nuestros labios. Caray. Bueno, a mí me entusiasma esa verdad. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Cosas terribles de los últimos tiempos. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Ahora, no está hablando aquí de las bandas delictivas. No está diciendo, sí, porque el hijo era narcotraficante, llegó la otra banda y mató a toda la familia. No estamos hablando de eso. Esa es una condición de delito. Esa es una condición de vulgar violencia criminal. Estamos hablando de que por ser de Cristo, habrá padres que entreguen a sus hijos cristianos. O habrá hijos que no conocen al Señor, que entreguen a sus padres por ser cristianos. Es de lo que está hablando aquí este párrafo. Dice, y harán que los maten. Todos, verso 13, los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Ahora, a lo mejor esto se está cumpliendo poco a poco. ¿Qué pasa cuando te pones a platicar de Cristo con otras personas que están engarzados, por decirlo de alguna forma, con su maldad, con su pecado, con sus costumbres? ¿Qué pasa?
pues inmediatamente te quieren expulsar, inmediatamente te quieren segregar y te quieren, no sabes qué, no me hables de Dios, o sea, política ni religión, yo no quiero oír nada. Estamos hablando de esto. Dice, todos odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación. ¿Se acuerdan lo que leímos acá en Daniel? Dice, lo verán de pie en un lugar donde él no debe estar. Y dice aquí, lector, pon atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. El que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que estén amamantando. Oren para que la huida no sea en invierno, pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó al mundo. Estamos hablando de un momento crucial, un momento terrible para la humanidad. Dice, y jamás habrá una angustia tan grande. O sea, ni desde el principio del mundo, ni jamás habrá otra. ¿Quién lo está anunciando esto? ¿Un sensacionalista? No, lo está anunciando Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador. Es quien lo está anunciando. Y entonces dice aquí, de hecho, verso 20, a menos de que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Pero por el bien de los elegidos, Él ha acortado esos días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean. Pues se levantarán falsos mesías, falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible aún, a los escogidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. Pablo escribió a los creyentes de las congregaciones de Corinto, a los de Galacia, a los de Éfeso, Tesalónica, al respecto. Hablando, estamos diciendo que no nos dejemos engañar. También Santiago lo hizo en el capítulo 1, verso 16. Dice así que no se dejen engañar. Mis amados hermanos, todo lo que es bueno, perfecto, es un regalo que desciende a nosotros por parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo, dice, por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Una cosa es, lo dijimos, que nos engañen, otra que nos dejemos engañar. Pero otra más es que nos engañemos a nosotros mismos. Salmo 119, el verso 118 nos dice, pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a ellos mismos. Es una tragedia que haya engañadores y que los haya al final de los tiempos para la perdición de grandes cantidades de gentes. Es una tragedia que alguno se deje engañar. En vez de afianzarse en la verdad, que se deje engañar por circunstancias, por doctrinas, por filosofías. Pero otra es que nos engañemos nosotros mismos. La primera carta de Pablo, en el capítulo 3, verso 18, Pablo les dice a los corintios, dejen de engañarse a ustedes mismos. Si piensan que son sobrios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. O sea, no juegues con las
doctrinas del mundo. No quieras darle gusto al mundo. Es mejor que parezcas necio a los ojos del mundo, pero sabio para Dios, a que quieras aparentar sabiduría por seguir la corriente del mundo. Eso es lo que Pablo les está diciendo a estos creyentes. No te engañes, déjate de engañar a ti mismo. Si quieres quedar bien con el mundo y con sus doctrinas y con su maldad y su perversidad, pues estás verdaderamente necio para las cosas de Dios. Mejor, sé sabio para las cosas de Dios, aunque parezcas necio para el mundo. Ay, qué aburrido eres. Ay, no, tú piensas de otra época, no, estás mal. Mejor que sea ese el criterio. Más adelante también en esa carta, en el capítulo 6, Pablo les dice así, en verso 9, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? ¿Se acuerdan lo que dice ahí Daniel? Dice, cuando llegue el colmo de la maldad, o sea, cuando la maldad sea extrema. Y aquí Pablo les está diciendo, dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos y prostitutas o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Tremenda palabra. Tremenda. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas el mundo las aplaude. Muchas de estas cosas el mundo las aprueba y las promueve a nivel de leyes. Y estamos aquí entendiendo lo que Dios está hablando a su pueblo. Y dice, no se engañen a ustedes mismos. No sean de aquellos que se engañan. Y dice, hablando de toda esta serie de personas, todo este listado de personas que viven en aquellas cosas, dice, algunos de ustedes, dice Pablo, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquí tenemos algo muy importante que aprender. No solamente que aquellas personas van a ser totalmente excluidas del reino de Dios, sino lo que aquí Pablo está dando testimonio, está diciendo, pues también ustedes eran, también ustedes fueron de aquellas personas. ¿De aquellos quiénes? De aquellos de la lista que acaba de dar. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en Cristo hay redención, que en Cristo hay una transformación para todas estas personas que viven en estas condiciones. Y dice, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, no es nada más, ay, sí, yo invoco el nombre del Señor Jesucristo y ya, ¡tum!, cambio como con una campanita de ¿cómo se llama? Una vara, o como una varita mágica, perdón, eso quería decir. Y me toco, ¡pling!, y ya cambié todo. No, es por invocar el nombre del Señor Jesucristo y por la obra poderosa del Espíritu de Dios en mi vida. No es un asunto intelectual. No es un asunto de sujeción de mi carne y hacerme daño y a través de los golpes voy a dejar de ser así. No, así no es. Es por la obra poderosa del Espíritu de Dios en el corazón del pecador que se arrepiente, por supuesto. Si el pecador no se arrepiente y está feliz en su maldad, pues entonces para ellos será limitado, será negado el reino de los cielos. Lo acabamos de leer.
La primera carta, Juan escribe en el capítulo 1, verso 8, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Ahora, Dios va a destruir a los engañadores, porque a lo mejor hasta ahorita todo el panorama luce muy terrible. Bueno, Dios va a destruir a los engañadores. Salmo 5, verso 6, dice, destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. El Salmo 25, verso 3, nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Y Apocalipsis 20, con esto estamos ya por terminar. Cuando se cumplan los 1000 años, dice el verso 7, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, una prisión que dura 1000 años, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog, por los profetas. Dice, por todos los extremos de la tierra, las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Dice, y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada, que es Jerusalén. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y los consumió. Estamos hablando de que Dios destruye a los engañadores. Dice después, verso 10, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia, aquel rey del que dijimos que era brutal, y su profeta. Dice, ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. ¡Aleluya! Ese es el fin de los engañadores. ¿Cómo evitar entonces ser víctimas del engaño? Pablo se lo escribió a los de Éfeso, a los creyentes de Éfeso en el capítulo 4, verso 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los siguientes regalos: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Cómo evitar ser víctimas del engaño? Cristo dio los siguientes regalos a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la suya. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Amados, si nosotros no tenemos una guía para seguir en los caminos del Señor, muy probablemente vamos a ser engañados. El regalo de Dios, el regalo de Jesucristo a la iglesia, a su iglesia, al grupo de gentes que lo aman, fueron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y fíjense cómo dice el verso 12. Ellos, en su conjunto, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿No quieres ser engañado? ¿No te quieres estar engañando tú mismo? Tú misma. Entonces, permite que el equipo de servicio que Dios preparó para ti, para darte crecimiento espiritual y evitar que seas llevado
por las doctrinas de este mundo, por las perversidades de este mundo, te guíe y te ayude en tu crecimiento, porque la idea de Dios es que todos lleguemos a su estatura, a la medida y completa medida de Cristo. Y dice el verso 14, entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Amados, no podemos andar como el llanero solitario. No podemos andar en esta vida sin una guía. Dios para eso nos ha levantado a los que le servimos. Y estamos aquí para servirles a ustedes. Quiero hacer un paréntesis para hablar con aquellas personas que nunca han entregado su vida a Cristo. Si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, me refiero a un mensaje sobre la palabra de Dios. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, por favor, permíteme dirigirte en unas palabras de arrepentimiento y de pedir el perdón de Dios para tu vida, para tu beneficio. No estamos hablando de una religión, de una franquicia, no estamos hablando más que de una comunión directa con Dios. Tú y Dios. Nosotros solamente estamos aquí para facilitar este encuentro. Entonces, por favor, si tú quieres entregar tu vida al Señor y nunca lo has hecho, por favor, repite conmigo estas palabras de manera que tú mismo puedas escucharla, tú misma puedas escucharla. Dile así: Señor, te doy gracias por permitirme entender que estamos cerca de los tiempos finales, que estamos ya viviendo pues todos estos antecedentes que dan lugar y que dan paso a los tiempos finales. Te pido perdón porque he hecho cosas malas. Te pido perdón porque he ignorado tu palabra por voluntad o simplemente por falta de oportunidad. Pero te ruego me perdones, Señor, y de todo lo malo que yo he hecho, por favor, limpia mi vida, limpia mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, en esta hora yo abro mi corazón y te recibo a ti, Jesucristo, el Mesías Salvador. Te recibo en mi corazón como mi máxima autoridad a partir de este día. Te recibo como el Señor de mi vida. Te recibo también como mi único Salvador. Entiendo, Señor, que no hay otro que interceda por mí delante del Padre Celestial, solo tú, porque tú fuiste el que dio su vida en la cruz por mí. A ti te recibo entonces, Señor, como mi Salvador, y te doy gracias, y te ruego, lléname con tu Espíritu Santo, para que pueda yo ser transformado, así como leímos hace un momento, que tu obra poderosa de transformación venga a mi vida a través de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias porque sé, a partir de hoy, soy tu hijo, soy tu hija. Amén. Pues muchas gracias a ustedes que hicieron esta declaración de fe. Los felicito, estamos a sus órdenes. Seguramente las personas que les compartieron este mensaje les pueden dar referencia y razón para podernos contactar en caso de que así lo deseen. Ahora, a los demás que estamos aquí, amados, no seamos víctimas del engaño. No nos dejemos engañar. No nos engañemos nosotros mismos, pensando que somos algo que no somos todavía. Reconozcamos que todavía nos falta estatura. Reconozcamos que todavía la obra de Dios en nosotros todavía está en proceso. Ahora, los tiempos van a llegar a su fin. Eso no hay duda, ya lo leímos.
y mucho leímos. Pero no nos engañemos. No por estar preocupados del fin de los tiempos, dejemos de atender la transformación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Sigamos hacia adelante a ese perfeccionamiento, pero que no es por nosotros mismos, no es porque yo me esfuerce, no, es por permitir que la obra poderosa de Dios en mí prospere. Y si Dios me dice, esto me lo tiras a la basura, lo tiras. Y si Dios te dice, esto no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Y si el Señor te dice, esa amistad no te conviene, vas a obedecer al Señor. Y te vas a poner distancia de aquella amistad, aunque lo quieres o la quieres mucho. Porque el Señor sabe que esas personas con ciertas actividades, con ciertas tendencias y actitudes, no te convienen. Porque al rato vas a acabar pensando como ellos o ellas. Entonces, ayudemos a la obra del Espíritu de Dios en nosotros. No dejemos que nos engañen. No nos engañemos nosotros y tengamos presente que Dios va a destruir a todos los engañadores. Y ya lo leímos. Ya leímos ese final glorioso para los que estemos con el Señor. Padre, te bendecimos y te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos instruye para que podamos vivir nuestra vida en este tiempo, que ciertamente es un tiempo grave en el que estamos viendo todas estas cosas y más cosas veremos, porque todo lo que fue anunciado y que leímos habrá de cumplirse y lo sabemos, Señor. Y por eso, Señor, queremos seguir fieles a ti, creciendo, fortaleciéndonos en nuestra fe, para que tu nombre sea glorificado en la vida de todos nosotros, los que te amamos. Muchas gracias por estar con nosotros, Señor, y muchas gracias por hablar a nuestro corazón con tu palabra. Amén. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Es una verdadera bendición, compartir con ustedes lo que Dios pone en nuestro corazón. Muchas felicidades por estos días patrios, felicidades por México, felicidades y que tengamos una semana, yo no sé si de celebraciones con la familia o simplemente con una buena comida típica. El asunto es que en donde sea que estemos y lo que sea que celebremos, lo hagamos siempre considerando que el Señor está presente. Lo cantamos al principio, en tu presencia viviré. Vivamos pues nuestras celebraciones, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, en este aspecto únicamente, en este aspecto estrictamente nacionalista, vivámoslo siempre con la conciencia de la presencia permanente de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga y muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu instrucción para nuestra vida. Gracias porque nos amas. Ponemos delante de ti nuestros empleos y fuentes de ingreso. Bendecimos nuestros centros de trabajo y la fuente de provisión de nuestras casas. Gracias, Señor, porque en ti somos tierra deseable, porque en nuestra mesa hay sobreabundancia de pan y de todo bien, Señor. Gracias porque prestaremos y no pediremos prestado. Gracias por cada una de tus promesas a las que decimos hoy sí y amén. En tu nombre, Jesús. Amén. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, Una nueva y gran familia encontrarás. si eres joven o casado, o si nietos tienes ya.
necesitas el mensaje de la vida y la verdad.